nuestros propósitos es ayudarte a lograr tus metas financieras y cumplir tus sueños. Y al mismo tiempo, presentarte a las personas que te pueden ayudar en el proceso. En estos momentos, estamos viendo muchísimos colombianos, peruanos, argentinos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, mexicanos, que están saliendo de sus países. Y hoy, en We Are Real Estate Miami, tenemos un invitado muy especial. Carlos Espinosa de la firma Logica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti, Andrés, por la invitación y bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Carlos, como bien lo mencioné hace un segundo atrás, de la firma Logica, está especializado en Derecho Comercial Internacional con amplios conocimientos en inmigración estadounidense. Además, cuenta con una vasta experiencia en Derecho Comercial, creación y proyección de empresas para visas de inversión en Estados Unidos, y así como en peticiones familiares, laborales y por talento profesional. Carlos, nosotros hablamos, como te lo mencioné hace un segundo, con muchísimas familias colombianas, mexicanas, chilenas, y nos hacen muchísimas preguntas. Y es por eso que te hemos invitado el día de hoy para que puedas compartir con nosotros de qué se trata la visa EB5 y la E2. Gracias, Andrés. Bueno, la idea de esto, primero quiero presentarles también Logica. Como lo dijiste, Logica es una firma de derecho migratorio especializada única y exclusivamente en el tema migratorio. Llevamos más de 10 años en el mercado, tenemos oficina en Latinoamérica, Bogotá, y asimismo tenemos 2 oficinas en Estados Unidos en el área de Brickell. Para hablar y entrar un poco en materia, Logica se dedica básicamente a ayudar a las personas a migrar a los Estados Unidos y encontrar esa manera de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas. En este caso, pues tenemos el nicho de inversión, tenemos el área de talento ahorita que está muy conocida, creo que lo han escuchado gracias, o sea, a toda esta información que hay en redes, tenemos el área de trabajo o labor, y asimismo tenemos el área de migración con base en familia. Creo que en el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en el área de inversión y vamos a estar hablando de cuáles son los tipos principales de visas de inversión. En este caso, las visas de inversión que más solicitan los inversionistas que quieren llegar a los Estados Unidos es o las visas tipo E, estamos hablando de la visa E1, es una visa hermana de la E2, precisamente se parece mucho, pero la diferencia radica en que la visa E1 se basa en el comercio internacional. Es muy importante el tratado comercial que tiene la persona de nacionalidad con los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de solo trade desde los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos. La visa E2, que es la más conocida en el ámbito de inversión al ser una visa que no requiere una cantidad, digamos, exagerada de inversión, requiere solamente una cantidad sustancial de inversión, es la más, digamos, en este caso, apetecida por los inversionistas que quieren emprender, quieren crear una franquicia o quieren desarrollar un negocio nuevo. Estas son 2 alternativas que les ofrecemos a nuestros clientes, digamos, en principio, que quieran empezar algún tipo de emprendimiento en los Estados Unidos. Ya para hablar un poquito más, por así decirlo, de grandes ligas, un poquito más una inversión mucho más sustancial, entramos a terrenos de la visa EB5. Creo que es la visa, obviamente, que suena por ahí diciendo de que te da la posibilidad de obtener una residencia americana en los Estados Unidos. Pero quiero hacer una aclaración muy importante. Esta visa es considerada como inversión, pero realmente es una visa con base en empleo. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener mínimo 10 empleos. De eso estaremos hablando más adelante y les estaré explicando un poco más a profundidad. Perfecto, Carlos. Sí, te comento, ahí siempre nuestros inversionistas nos hacen preguntas y hay mucha confusión al respecto, especialmente si la visa de estas 2 visas que estamos hablando, la EB5 y la E2, llevan a un proceso de residencia. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, importante. Ahí hay que hacer una diferenciación entre los 2 tipos de visados. La E2 es una visa de no inmigrante, o sea, el propósito principal del inversionista es invertir en los Estados Unidos, estar entrando y saliendo, pero nunca va a ser precisamente el adquirir una residencia americana. Incluso no lo va a poder hacer, es una visa que puedes prorrogar incluso indefinidamente por
5 años, 10 años, 20 años. Tenemos clientes que lo han hecho y no han tenido la necesidad, en este caso, de adquirir una residencia. A diferencia de la E2, la EB5 es una visa de inmigrante. La EB5 lo que busca precisamente es que la persona adquiera una residencia americana a través de este proceso migratorio. Esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de visa. Una es de inmigrante y la otra es de no inmigrante. O sea, no, la intención es nunca obtener una residencia americana, a diferencia de la EB5, la cual sí estás apostándole a esta green card o residencia americana. Ok, adelante, Armando. Mira, yo tengo una duda. ¿Cuál es el proceso que la ley establece para solicitar la visa EB5? Siempre he tenido esa inquietud porque con frecuencia nos preguntan y yo personalmente, particularmente, no he sabido responder. Cuéntame. Bueno, les comento, es un proceso pues bastante sencillo en materia. La primera parte de este proceso, obviamente, es tener una inversión en un proyecto que esté calificado por los Estados Unidos. En este caso, ¿a qué me refiero con un proyecto calificado? Un proyecto que esté avalado por precisamente un centro regional, una entidad encargada precisamente de avalar este tipo de proyectos para invertir. En este caso, se empieza con el proyecto calificado, se hace obviamente una elegibilidad de la documentación. Nosotros hacemos un examen, un due diligence del origen de los fondos. Ese es un proceso bastante meticuloso que realizamos nosotros y digamos que una de las cosas muy importantes y que lo mencioné ahorita, cerciorarse que este proyecto, obviamente a través del centro regional, se vayan a crear los 10 empleos directos o indirectos. Esto es clave precisamente para este proceso. Aparte, obviamente, de hacer ese due diligence y revisar el proyecto, como lo comenté, se tiene que hacer la presentación del formulario I-526E. La presentación de este formulario, obviamente, va de la mano con toda la documentación que yo les he venido comentando. Entonces, se presenta la solicitud precisamente ante USCIS y se empieza el proceso, digamos, en este caso, oficial. Se hace la revisión, obviamente. Una vez es aprobado este I-526, se obtiene la visa de inmigrante o se hace directamente el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Esa es una ventaja que ofrece este proceso. Lo puedes realizar dentro de los Estados Unidos y vas a poder ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. O sea, no tienes que esperar necesariamente por fuera para realizar este proceso. Básicamente en esto consiste este proceso. Normalmente, ¿cuánto es el tiempo que puede estar tardando? Estamos hablando de aproximadamente unos 3 años o unos 3 años y medio que pueda durar la aplicación y todo el trámite. No se preocupen, como lo dije con anterioridad, la ventaja es que lo puedes hacer dentro de Estados Unidos. Vas a obtener un permiso de trabajo y vas a obtener un parol por si la persona quiere salir. Entonces no vas a quedar en los Estados Unidos, por así decirlo, preso, esperando a que 3 años y medio te salga el proceso y pues precisamente trabajar con tu familia y pues obviamente tu cónyuge y los hijos menores de 21. Y Carlos, veo esta... discúlpame, Armando. Déjame complemento una Claro duda que que tengo, Carolina, por favor. ¿Existe por norma unos requisitos de inversión, algo mínimo para la solicitud de la visa EB5? ¿Y cómo una persona inversionista puede cumplir con eso? Mira, normalmente para aplicar a la visa EB5 existen 2 maneras. A través de una inversión directa. La inversión directa, ¿cuáles son los requisitos precisamente? Que se invierta $1.050.000 y se haga la inversión, obviamente, de $1.050.000 y se creen 10 empleos directos. Esa es la inversión directa que haría una persona que tiene una empresa y que no lo quiere hacer a través de un centro regional ni apalancando un proyecto EB5 en este caso. Va a ser su inversión propia y pues tiene que cumplir estos 2 requisitos. Ya la segunda opción para aplicar a este tipo de procesos viene siendo a través de un área donde el desempleo sea mayor del 50% del promedio nacional o sea un área rural. Ahí es donde la ley le da la facilidad al inversionista y le dice, usted no necesita $1.050.000, lo puede hacer con un mínimo de $800.000 para la inversión.
siempre y cuando cumpla los requisitos que les comenté. Esté en un área donde el promedio, del promedio de desempleo esté más allá del 150% a nivel nacional o sea un área rural. Muchísimas gracias, Carlos. Ahorita que estabas hablando acerca del proceso como tal y de los centros regionales, me gustaría que nos explicaras un poco más en detalle cómo es ese proceso del centro regional, quién lo consigue, estos centros regionales, quién los autoriza, cuál es su función, cómo tú interactúas con ellos y cómo los proyectos que el inversionista va a escoger para apalancar su visa EB5 llevan ese control con el centro regional. O sea, cuál es la función y tu interacción con el centro regional como tal? Muy buena pregunta, Carolina. El centro regional, básicamente, por así decirlo, es el facilitador de esta inversión. Ellos actúan como intermediarios entre el inversionista y los proyectos. Normalmente existen varios centros regionales. En una región, digamos como Florida, existen más de 20, 30 centros regionales que están operando actualmente. La elección, obviamente, es libre del inversionista. Cada centro regional cuenta con unos proyectos que están avalados. Entonces, esa es la segunda función de estos centros regionales, es avalar esos proyectos, obviamente verificando que cumplan los requisitos por ley, en este caso que se estén creando los empleos y que se siga haciendo la inversión mínima de los $800,000 que les comenté. El tema de los empleos en este caso es clave precisamente por ser una visa que, si bien es cierto hablamos de inversión, la clave y la base de este tipo de visados es la creación de empleos, sea directo o indirecto, que esa es la facilidad que ofrece a través de un centro regional, que nos avalan los empleos indirectos. Entonces, normalmente es mucho más fácil demostrar la creación de esos 10 empleos que hacerlo a través de una inversión directa, como les dije, que sí se tienen que crear 10 empleos directos en la empresa donde se está haciendo la inversión. En este caso, nos sirven incluso los empleos indirectos. Entonces, una de las funciones del centro regional es también verificar que esos empleos se sigan manteniendo mientras el proyecto está operando. Asimismo, el centro regional es avalado por USCIS, digamos, no es una entidad que funcione con autonomía propia, por así decirlo, sino que necesita el aval de USCIS y es la que se encarga de decirle a USCIS, mire, este proyecto cumple los requisitos de los empleos y aparte de eso, pues cada requisito legal que exige dependiendo del tipo de inversionista que vaya a ser. No sé, en este caso, si fue claro, Carolina. No, completamente claro. Me encanta esa clarificación porque realmente vemos acá un agente tercero que no es ni el developer, ni el edificio que se está haciendo, no es el abogado, sino es efectivamente un centro regional avalado por el gobierno que está haciendo ese proceso de fiscalización, tanto para el gobierno como también para la persona que está haciendo su inversión y está garantizando que se cumpla el final, que es generar estos 10 trabajos y hacer pues todo el reporte estatal que se debe hacer y pasárselo al gobierno para que se pueda llevar a cabo todo el desarrollo de la visa EB5 con ese, digamos, con esa elección de proyecto. Me parece súper importante que cuando estén eligiendo nuestros clientes y los inversionistas en general un proyecto para evaluar su visa EB5 y la de su familia, identifiquen muy bien que esté a través de un centro regional porque es un extra que van a tener de seguridad y que va a ser una garantía a futuro de que sí se esté cumpliendo con la administración de lo que se está diciendo en el proyecto. Muchísimas gracias. Me queda otra preguntita con respecto a lo que habías hablado inicialmente del proceso como tal. Y esta pregunta va enfocada a los recursos, ¿no? Sabemos que son dos tipos de recurso financiero dependiendo del tipo de empleo o desempleo donde esté el proyecto localizado. Entonces hablamos de un monto de 800,000 y uno de 1,50,000. Me gustaría un poco saber cómo tú miras los documentos idóneos que permiten justificar el origen de los dineros que el inversionista debe presentar para el trámite de la solicitud de la visa EB5. Ok, mira, una parte muy importante en este proceso es el poder certificar el origen de los fondos. Creo que incluso el riesgo más grande que se presenta en este tipo de aplicaciones es cuando no se puede mostrar el origen de los fondos. No existe un documento idóneo que yo te pueda decir, mira, esta es la certificación oficial que se exige. No. Normalmente, dependiendo de cómo fueron adquiridos los fondos, hay diferentes tipos de documentos para demostrarlos. Les voy a poner un ejemplo. Si los fondos fueron adquiridos normalmente con el trabajo de una persona
que ha precisamente pagado impuestos sobre esos fondos, pues tenemos unas certificaciones tributarias que amparan precisamente la consecución de esos fondos. Si los fondos fueron adquiridos a través de un préstamo, tenemos todas las certificaciones de la entidad financiera que está haciendo ese préstamo. Si fueron adquiridos a través de la venta de un inmueble, lo demostramos a través de contratos, obviamente a través de escrituras públicas ante notario. Si fueron adquiridos a través de una herencia, de pronto tuviste una herencia, tenemos que notarizar la sentencia, obviamente que fue emitida por un juzgado. Entonces, nosotros tenemos varias formas, incluso cuando son casos complejos, de poder avalar ese origen de los fondos y, lo más importante, también la trazabilidad de esos fondos. Incluso contamos con la ayuda de entidades a nivel internacional que nos pueden dar, por así decirlo, un aval sobre el inversionista, qué tipo de riesgo tiene este inversionista dependiendo de cómo esté calificado a nivel nacional e internacional. Creo que todas esas instituciones en este momento han cruzado información y podemos encontrar bastante, digamos, acerca de los inversionistas cuando quieren aplicar a estos proyectos, incluso en entidades internacionales que se encargan de medir el nivel de riesgo de la persona. Pero normalmente, incluso podemos solicitar las certificaciones de los contadores cuando los fondos fueron adquiridos de una persona independiente que trabajó bajo su empresa y, obviamente, como lo dije, el tema tributario es clave, las certificaciones tributarias son claves para precisamente avalar este origen lícito de los fondos. Excelente, me queda súper claro el tema de la trazabilidad del dinero y bueno, es una cosa muy importante de tener en mente dependiendo del país donde te encuentres, porque como sabemos en Latinoamérica hay personas que por el mismo sistema que tienen sus economías, pues no reportan todo su dinero, no lo tienen bancarizado, pero pues hay mecanismos para medir esa trazabilidad del dinero y pues cuando uno está pensando en venirse acá a los Estados Unidos mediante una EB5, tiene que comenzar a pensar en cómo es la medición de esa trazabilidad. Muchísimas gracias por esa respuesta. Me queda otra dudita con respecto a las condiciones que tiene que tener el proyecto como tal, ya sea de los 800,000 o del 1,050,000, cuando el cliente está buscando para que tú puedas hacer ese trámite de solicitud de EB5, que ¿cómo elige, digamos, un cliente o cómo sabes tú cuáles son esos requisitos que el proyecto tiene que tener para que tú puedas tramitar esa visa EB5? Normalmente, digamos que los requisitos del proyecto vienen siendo los que avala el centro regional. Digamos, aparte obviamente de que se genere el empleo, de que estemos hablando de una zona rural o estemos hablando de una zona de donde el desempleo esté más alto del 150% que la media nacional, el centro regional es el que se encarga precisamente de hacer ese due diligence con cada proyecto, digamos, en sí. Ustedes saben que en este momento, les pongo un ejemplo, en Miami tenemos más de 10, 12 proyectos. Cada uno de esos proyectos tuvo que pasar un examen, un due diligence ante el centro regional para ser avalado, más que por el inversionista. El inversionista entra a mirar un poco más el tema de la rentabilidad, obviamente cuál es el tipo de proyecto, el riesgo que lo hay. Pero si ese proyecto ya se encuentra avalado por el centro regional, prácticamente podemos decir tiene luz verde para que la persona tenga la confianza de que precisamente el gobierno está precisamente amparando este proyecto. Entonces, digamos, el centro regional es la entidad encargada de avalar que el proyecto cumpla cada uno de los requisitos establecidos por la ley para este tipo de procesos. Carlos, todas las actividades y cualquier cosa que uno emprende en la vida tiene riesgos. ¿Cuál es el riesgo asociado que tenga la solicitud de la visa y cuál sería el mecanismo para mitigarlo? El riesgo más alto, y me atrevo a decirlo como te lo dije con anterioridad precisamente, es el no poder declarar o probar el origen de los fondos. Digamos que muchas veces la gente tiene el dinero, por este tipo de procesos la gente ya viene con el dinero, digamos, listo, pero lo más complejo y el riesgo más alto está en no poder probar el origen de los fondos del inversionista. Ya pues, sea como lo dijo Carolina, muchas veces pasa que la gente obtuvo los fondos de una manera lícita, pero debido a las condiciones de cada gobierno, pues ha tenido que pues, tenerlos, no sé, los guardan normalmente en efectivo, o los tienen entidades pues, que normalmente no están avaladas. Ahí es donde entra el trabajo de nosotros a mitigar obviamente ese riesgo y poderlo bajar al mínimo, donde podamos demostrar claro
dónde fueron obtenidos estos fondos, así sea obviamente que estén en alguna de estas condiciones, como lo dije con anterioridad. Entonces, ahí está nuestro trabajo y realmente este due diligence en cuanto al origen de los fondos es clave para este tipo de peticiones EB5. Bueno, eventualmente tengo dificultades y me niegan la visa. ¿Cómo puedo aplicar a otra? ¿Es factible? ¿La norma permite ese tipo de actuaciones? Sí, se puede volver a aplicar sin ningún problema. Lo que normalmente pues, trata uno de realizar como firma de abogado es, obviamente, revisar cuáles fueron las condiciones de esa negación y si esas condiciones, obviamente, las podemos subsanar. En este caso, si los podemos subsanar, la idea es nuevamente hacer la presentación de la petición ya con la subsanación realizada. Si vemos que realmente no se puede demostrar, no intentamos nuevamente hacer una petición EB5. Pero si vemos que de pronto las condiciones pueden cambiar y podemos demostrar y subsanar los errores o lo que se cometió y lo que no se demostró, lo hacemos obviamente por nuestros clientes. De lo contrario, si no es posible, la idea es que podamos ver otras opciones de migración como la E2, que también te ofrece mucho más fácil de pronto, en principio, esta posibilidad de invertir en los Estados Unidos. Gracias, Carlos. ¿Estás en mute, Raúl? ¿Estás en mute? Carlos, te iba a comentar, hace unos minutos comentaste de que duraba la tramitación aproximadamente unos 3 años, ¿verdad? Desde que se hace la solicitud hasta que se otorga la primera visa. Tengo entendido que esta es una visa condicionada. ¿En qué momento el inversionista obtiene la visa o si la visa de inmigrante definitiva? Bueno, muy importante esa pregunta. Sí, es cierto, esta visa, normalmente la residencia va a salir condicionada por 2 años. ¿Cuáles son las condiciones? Obviamente, el mantener los 10 empleos vigentes en esos 2 años. Una vez pasen los 2 años, digamos, de que la persona obtuvo su residencia americana, tenemos 90 días para hacer el removal of conditions, para levantar estas condiciones. ¿Cómo hacemos el levantamiento de estas condiciones? Obviamente habiendo demostrado que la inversión se mantuvo en el proyecto y se hizo completa, y aparte de que los 10 empleos directos o indirectos se mantuvieron por esos 2 años. Ahí hacemos el levantamiento de las condiciones para que la persona pueda obtener la residencia plena, en este caso una residencia temporal por 10 años, sin ninguna condición en este caso. Entonces sí hacemos el levantamiento de las condiciones a los 2 años, siempre y cuando se demuestren los requisitos que te comenté con anterioridad. Ok, y acabas de comentar también respecto de la visa E2. Y he tenido algunos inversionistas que ellos llegaron acá y les permitía la visa E2, que solamente por tramitar o administrar sus inmuebles, eso le permitía estar con esa visa. ¿Eso sigue vigente o eso fue modificado? Normalmente, digamos que con el tema de inmuebles existen muchos mitos acerca de la visa inversionista. Siempre es una pregunta muy común de nuestros clientes. Carlos, ¿con la compra de un inmueble puedo tener la visa inversionista? Pues la respuesta, digamos que siempre yo he dado es no. Con un inmueble no se puede adquirir la visa inversionista. La visa E2 precisamente requiere que se haga una inversión activa, lo cual, digamos, un solo inmueble no te va a permitir adquirir la visa de inversionista E2. Pero si hablamos de pronto de la compra de 3 inmuebles, 2 inmuebles para arriba, en el cual tengamos una empresa, una inmobiliaria que se encargue de la administración de estos inmuebles, ya estamos hablando de que es una actividad o un negocio activo donde se requiere la administración y la presencia del inversionista principal en su negocio, administrando estos 3 inmuebles. Pero en sí, digamos, para contestarte tu pregunta, la compra de un inmueble en los Estados Unidos no te da, en este caso, el acceso a una visa de inversionista, no es. Y para dejar claro una cosa ahí muy importante, Raúl, la EB5 no se trata de la adquisición de una vivienda o una propiedad. Se trata de que esos $800,000 van a apalancar un proyecto inmobiliario o un proyecto en infraestructura. Es muy importante que tengan esto claro. No se está comprando un inmueble directamente. Hay proyectos que más adelante ofrecen la posibilidad que te quedes con 1 o 2 unidades, pero esto depende de cada proyecto y realmente en lo que se está invirtiendo no es en el inmueble, sino directamente en todo el proyecto a realizar.
Excelente. Y comentaste también hace un rato sobre el tema fiscales desde el punto de vista para rastrear el tema de los orígenes de los fondos. Pero desde otro ámbito, la parte fiscal, ¿tiene alguna implicación esta inversión fiscal? ¿Es taxable? ¿Qué parte o qué porción de esa inversión es gravable tanto en el país de origen como acá en los Estados Unidos? Bueno, para ya hablar, digamos, de porcentajes, yo eso sí se lo dejo a cada experto en el área, hablaría con el contador, obviamente. Muy importante algo. Si vas a hacer una inversión, obviamente, de $800,000, vas a empezar a tributar también dentro de los Estados Unidos. Es muy importante que la persona tenga una estrategia con su contador de donde salen los negocios, en este caso puede ser Colombia o en algún país de la región, se tenga un contador y asimismo, muy importante, contar con un contador en los Estados Unidos también para que puedan establecer una estrategia de movimiento de esos dineros y tributación. En este caso, nosotros como abogados nos encargamos única y exclusivamente de que ustedes y que el inversionista tenga su petición aprobada, obviamente prácticamente que llevándolos de la mano en todo el proceso. Ya la parte contable y porcentajes de tributación, sí es muy importante que se asesoren con un experto. Muchas veces desconfío de las personas que dicen saber de todo, porque yo creo que cada uno debe centrarse en lo que conoce especialmente. Entonces, en este caso sí es muy importante que lo hagan a través de un contador. Contador en Estados Unidos es clave para esto y más si te vas a volver residente. Estás aplicando una residencia donde vas a empezar a tributar ahora en los Estados Unidos. Entonces, no es algo opcional de que de pronto, si no, necesitas un contador que te apoye con todo este tema contable y te ayude con una estrategia más adelante para mitigar y pues, pagar de pronto dineros o impuestos que no debías hacer. Entonces, es clave esta asesoría contable. Si eres un inversionista con muchísimas ganas de invertir y al mismo tiempo obtener un beneficio migratorio, y si además hablamos de visas, que es lo que hemos hecho el día de hoy, la visa E2 es súper rápida y te va a permitir invertir una cantidad sustancial en un negocio real y que esté operativo. Pero si quieres hablar de visas, si quieres hablar de inmigración, contacta a la firma Logica. Si tienes preguntas, recuerda suscribirte a We Are Real Estate Miami y compartir todos sus videos con tus amigos y familiares. Hablamos luego. Tenemos que ir. Chao. Muchas gracias.